Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Eliezer de León a sus órdenes. Bienvenidos al tercer capítulo de la serie Fundamentos de SQL. En este capítulo vamos a hablar solamente de tipos de datos. Si bien es cierto que en el capítulo anterior yo les mencioné que en el próximo capítulo, o sea hablaríamos de tipos de datos, registros en nuestra tabla y consulta. Pero si trato estos tres temas, el video se extendería demasiado. Así que, con su permiso, voy a hablar solamente de tipos de datos, ya que tengo mucha información de tipo de datos y no quiero que el video sea extenso. Y a la vez quiero explicar de forma pausada como a ustedes les gusta. Así que no se preocupen, que en el próximo capítulo vamos a hablar de registros en nuestras tablas y consultas. Y en este capítulo hablaremos de tipos de datos. Así que, sin más que hablar, empecemos. Perfecto, el objetivo de este video es que usted aprenda lo que son los data types o los tipos de datos, que aprenda las propiedades de cada uno y aprenda qué hacer o no hacer con data types. Data type, vamos a definir data type o tipo de datos. Data type o tipo de datos, como su nombre lo dice, es el tipo de dato que va a recibir esa columna. Recuerden que cuando creamos una tabla, el sistema nos pregunta los nombres de la columna y el tipo de dato que ese campo va a recibir o esa columna va a recibir. Bien, esto es data type. Entonces, ya que sabemos lo que son los data types en global, vamos a conocer unos cuantos de ellos. De hecho, hay muchísimos tipos de datos, pero en este video yo me voy a centrar en los más comunes o los más utilizados, para que cuando usted esté creando su base de datos, creando su tabla, usted más o menos maneje los tipos de datos comunes y no le sea complicado. Bien, iniciando con los tipos de datos, tenemos el tipo de dato binary. El tipo de dato binary almacena y acepta números binarios. Acepta una cantidad exacta. Es decir, que si usted le especifica en el parámetro, en el paréntesis, por ejemplo, 50, cuando el usuario vaya a introducir esa información debe contener 50 bits, o sea, debe tener 50 dígitos. ¿Y qué pasaría si, bueno, el límite dice que es 8000 y yo introduzco, por ejemplo, 8001? El sistema me va a dar un error. Cuando utilicemos binary, recuerden especificar la cantidad exacta de datos que va a recibir o bits que va a recibir entre los paréntesis. Bien, no se confundan con eso. El siguiente tipo de dato del que vamos a hablar es el tipo de dato char. El tipo de dato char es un poco similar a binary, solo que este almacena caracteres, almacena letras, puede ser símbolos, o sea, todo lo que no es numérico ni binario. El tipo de dato char también tiene un límite máximo de 8000 caracteres. Si usted va a declarar una columna tipo char, debe especificar un valor entre paréntesis que vaya desde 1 hasta 8000. Si usted especifica, por ejemplo, un 50, quiere decir que los datos que van a entrar en esa columna debe ser exactamente a 50. Bastante similar a lo que le he explicado. Por ejemplo, si usted declara una columna tipo char y entre paréntesis le escribe un 3, quiere decir que usted le va a pedir un dato al usuario que llene esos 3 espacios. Puede ser 3 letras, puede ser 3 símbolos, etcétera, etcétera, etcétera. 3 números, puede ser también, un número es un carácter. Pero usted no podrá realizar operaciones aritméticas con un tipo de datos char porque se entiende que es un tipo de datos texto. Espero que no se confundan con eso. Lo que quiero hacer énfasis es en que lo que usted especifique en el paréntesis es la cantidad de caracteres que va a recibir esa columna. Ni menos ni más. Perfecto. Datetime. Hablemos del tipo de dato datetime. El tipo de dato datetime almacena fecha, o sea, almacena datos en formato de fecha. El tipo de datos datetime tiene un rango límite de operabilidad que va desde el 1 de enero de 1753 hasta el 31 de diciembre de 9999. Dígame usted qué evento no puede ser almacenado en ese rango, aunque si usted analiza y dice, yo creé un programa y declaré mi columna con datetime, pero no puedo registrar la fecha en la que Colón vino a América,
Bueno, no puedes hacer eso porque el Colón vino en 1400 y pico hasta 1500 y pico y el Datetime inicia en 1700. Entonces, si necesitas almacenar una fecha más antigua, te recomiendo que utilices el tipo de datos Datetime 2, el tipo de dato Datetime 2. Ese tipo de dato extiende su rango de operabilidad, es decir, de compatibilidad, y puedes almacenar fechas que vayan desde el 1 de enero del 0001, o sea, del año 1 literal, hasta el 31 de diciembre de 9999. Bueno, estimado, si usted necesita almacenar un evento fuera de esa fecha, fuera del año 1, quiere decir que usted probablemente es un dinosaurio. Y si usted es un dinosaurio, no se lo diga a nadie, puedes tener problemas. Image. Vámonos con el tipo de dato image. Image o imagen o imagen, como ustedes quieran pronunciarlo. Este tipo de dato almacena una gran cantidad de datos binarios variables, solo que está orientado a imágenes. Como ustedes saben, el computador almacena todo en formato binario. O sea, una imagen puede representar una larga cadena de 1 y ceros. Por eso el formato imagen acepta datos binarios, con la particularidad de que soporta hasta 2 GB de información. Bien, ahora tenemos el tipo de dato int. El tipo de dato int es muy común, muy usado porque maneja tipo de datos enteros, no decimal ni fraccionarios, enteros. Su rango de operatividad o compatibilidad va desde menos 2.147.483.648 hasta 2.147.483.647. Si usted va a almacenar una cantidad que no está entre este rango, el sistema le va a dar un error. De modo que es un rango bastante extenso. Yo dudo que usted necesite almacenar una cantidad numérica mayor a esta, pero en caso de que sí lo necesite, entonces debe utilizar el tipo de dato big int. O sea, solamente agregue la palabra big al tipo de dato int y eso va a duplicar esta cantidad. Perfecto. Bien, nuestro siguiente tipo de dato es el tipo de dato money. Este tipo de dato almacena datos numéricos en formato moneda y su rango de compatibilidad, es decir, su rango de operatividad, es el siguiente. Presten atención. Va desde menos 922.337.203.685.477 pesos o dólares o su moneda con 58.08 centavos. Desde ahí hasta 922.337.203.685.477 pesos, dólares, euro, etcétera, su moneda, con 58.07 centavos. Increíblemente, si usted desarrolla una aplicación para un banco y la base de datos en su columna, usted declara una columna tipo money, como es lógico, cuando un cliente deposite o exceda esa cantidad, el sistema le va a arrojar un error. Yo no conozco a nadie hasta ahora que tenga esa cantidad, pero si usted lo conoce, dele mi número y dígale que necesito un préstamo. Bien, siguiente tipo de dato. Nuestro próximo tipo de dato es el tipo de dato numeric, el cual es funcionalmente igual a decimal. O sea, ambos son lógicamente equivalentes. O sea, puedes utilizar numeric, puedes utilizar decimal. No hay una diferencia notable entre ambos. Puedes utilizar ambos. Perfecto. Me gusta a mí utilizar numeric. Bien, si ustedes desean, usen decimal. Ahora, ¿qué hace este tipo de dato? El tipo de dato numeric o decimal almacena números en formato decimal, en formato fraccionario, fracciones. Perfecto. Lo que no hace el int. Vamos a aprender unas cuantas cosas con este formato. Miren, si declaramos una columna tipo numeric o decimal, deben aprender lo que es la precisión y la escala. Bien, fíjense
que si, por ejemplo, yo declaro una columna tipo de dato numérico, el sistema me va a poner un paréntesis y dos números. Si yo pongo, por ejemplo, 5,2. Entonces, ¿qué quiere decir el 5 y qué quiere decir el 2? Fíjense que hay una coma en medio de esos dos números. Entonces, el 5 representa la precisión y el 2 representa la escala. Pero para ser más específico, la precisión es el total de números que hay y la escala es la cantidad que hay después del punto. O sea, aquí tenemos una precisión de 5, 1, 2, 3, 4, 5, pero tenemos una escala de 2. Esto es la precisión, esto es la escala. Si yo declaro otra columna y le pongo el tipo de datos decimal o numeric y le pongo, por ejemplo, 8,3, quiere decir que yo voy a tener un total de 8 números almacenados en esa columna, pero que la cantidad decimal va a ser de 3. O sea, luego del punto van a haber 3 números. Perfecto. Espero que me hayan entendido. Vámonos con el siguiente tipo de dato. Bien, otro tipo de dato frecuentemente usado es Small Datetime. Small Datetime es similar al primer Datetime que le enseñé, que almacena datos numéricos en formato de fecha. O sea, almacena fecha. Pero Small Datetime almacena un rango menor que va desde el 1 de enero de 1900 hasta el 6 del mes 6 del 2079. Quiere decir que si usted declara una columna con este tipo de dato, todos los eventos que usted vaya a almacenar deben estar incluidos en este rango de fecha. Así que tenga cuidado que este tipo de dato dejaría de funcionar en el 2080. Bien, y así como tenemos Datetime, Small Datetime, asimismo tenemos Int y Small Int. Recuerden que hace un momento yo les expliqué que el tipo de dato Int almacena datos numéricos enteros con un rango muy extenso de compatibilidad, de operatividad. Entonces, también tenemos la versión pequeña de Int, que no es Big Int, como les expliqué, porque eso duplicaba la cantidad. Sin embargo, es Small Int. Este tipo de dato, Small Int, almacena datos numéricos, bastante similar a Int, pero si usted necesita un rango menor de operatividad, aquí está ese rango. Small Int almacena datos numéricos que estén contenidos dentro de este rango, desde menos 32.768 hasta 32.767. Si usted va a almacenar una cantidad numérica y no excede esa cantidad o no es menor a esta cantidad, entonces usted debe utilizar el tipo de dato Small Int. Bien, así como Datetime e Int tienen su versión reducida de capacidad de almacenamiento como Small Datetime o Small Int, también Money tiene su versión reducida de capacidad de almacenamiento de datos, y este es Small Money. Small Money es bastante similar a Money, o sea, acepta datos numéricos en formato moneda, pero su rango de operatividad es mucho menor. Como por ejemplo, si usted declara una columna del tipo de datos Small Money, esa columna aceptará datos que estén dentro de este rango, desde menos 214.748 con 3648 hasta 214.748 con 3647. Eso es si usted necesita almacenar una cantidad que no exceda esta cantidad ni sea menor a esta cantidad. Perfecto. Entonces, analicemos algo. Existe Int, que almacena datos enteros y una gran cantidad. Si usted no está conforme con esa cantidad, existe Big Int, que almacena el doble. Pero si necesita menos, está Small Int. Pero si necesita mucho menos, está Tiny Int. El tipo de dato Tiny Int almacena datos numéricos positivos que va desde 0 hasta 255. Si usted necesita almacenar una cantidad que no exceda 255, entonces utilice Tiny Int, pero no puede ser negativo. Correcto. También tenemos el tipo de dato varchar. Este tipo de datos también es común. ¿Cuál es la diferencia entre char y varchar? Bueno, que char necesita una cantidad exacta. Usted declara una columna con char y le especifica de parámetro entre paréntesis 10
esa columna va a recibir 10 letras o 10 caracteres. No puede exceder. Sin embargo, con varchar, usted especifica entre paréntesis la cantidad máxima. Si yo entonces entre paréntesis de varchar escribo un 10, quiere decir que esa columna aceptará hasta 10 caracteres. O sea que le puedo escribir 3 o 4 o 9 o 10. Pero si me excedo 10 va a dar un error. A diferencia de aquí, si le escribo 10 son 10, ni más ni menos. Eso hace el tipo de dato varchar, que es igual a char como le expliqué, pero en este caso las entradas serán variables y el paréntesis representa la cantidad máxima de datos a recibir. Y asimismo, como para char exacto existe varchar variable, asimismo está binary exacto var binary. Nuestro tipo de dato que ahora le voy a explicar, el var binary, es exactamente el mismo tipo de dato que ya le expliqué, binary, con la particularidad de que aquí los datos serán variables. Y el parámetro que está entre paréntesis, es decir, lo que usted especifica entre paréntesis en el programa, representa la cantidad máxima de bits que recibirá. Bastante similar a lo que le he explicado de char y varchar. Si yo declaro, por ejemplo, una columna con tipo de datos binary y le pongo 20, quiere decir que esa columna va a recibir 20 bits exactos, ni más ni menos. Pero si declaro una columna con tipo de datos var binary y le pongo 20, quiere decir que esa columna puede recibir 10, 15, 1, 5, 20, pero no 21. O sea, en lo variable, el contenido dentro del paréntesis representa lo máximo. En lo exacto, lo fijo, el contenido dentro del paréntesis representa la capacidad exacta que recibirá. Bien, espero que me hayan entendido. Bien, hasta aquí el video de esta semana, hasta aquí el tercer capítulo de esta serie. Quise explicar solamente los tipos de datos, ya que en la actualidad existe mucha confusión con eso. No te pierdas el próximo capítulo donde vamos a aprender a insertar datos en nuestra tabla que previamente hemos creado y a mostrar datos de igual forma de esa tabla. También vamos a trabajar con otras cosas, otros detallitos que yo les recomiendo que sintonicen. Así que muchas gracias por tu like, gracias por tu suscripción, suscríbete si no lo estás, puedes compartir este video con tus compañeros, te lo agradeceré en el alma. Que tengan feliz resto de la semana, se despide Eliezer de León, 1.000.000 de gracias, bye bye.